Muy bien, entonces como mencioné en el video anterior, llegamos a un resultado del vector de tracción que nos da la presión y nos dice, pero ustedes más bien pues, pueden preguntarse, ¿no? Oye, ¿por qué el vector de tracción está en unidades de presión o porque está en pascales? Si así lo quieren ver. Si aquí estoy multiplicando el tensor de esfuerzos, que es presión, por otro vector, ¿no? Este vector también tiene unidades, pero pues no, o sea, este vector, el vector normal de superficie, solamente es como una dirección, y lo que estamos haciendo es una proyección, entonces mantenemos las unidades del tensor de esfuerzos, que eran pascales. Entonces otra vez el tensor el vector de tracción mide la presión, pero asociada, digamos, a una parte del plano en una dirección, en este caso la dirección normal. Y también está en pascales. Entonces vamos a ir con lo que sigue. El vector de tracción, así como lo calculamos como, voy a usar un poquito la notación aquí, sigma punto n. También se puede calcular o puede construirse en función de la suma de sus componentes, ¿no? Un vector pues un vector siempre tiene dos componentes. Ok, entonces esas dos componentes en el caso del vector de tracción, como ya lo saben, son la componente tangencial, y eso es un poco confuso quizá el hecho de que la notación sea la siguiente. Entonces en este caso sigma s y sigma n son vectores, no los confundan con el tensor de Cauchy, y se refieren a la componente tangencial y la componente ortogonal al, al plano donde vive el vector de tracción. Entonces, ¿se acuerdan de la figura que les compartí en las notas de Ismael? Básicamente tenía algo así, tenía nuestro, voy a borrar esta figura ahorita porque teníamos nuestro eje coordenado y teníamos acá como un bistec. Tenemos este bistec acá. Y yo dibujaba el vector de tracción y a este le podía asociar una componente transversal y una componente ahí medio ortogonal, ¿vale? Pues justamente esas son las que componen una vez que hagamos la suma. Bueno, no me sale, digamos. Así. Este es el vector de tracción, este es el vector normal y este es el vector tangencial. Entonces una vez que yo haga la suma, tengo que obtener por suma de componentes simplemente el vector de tracción, ¿vale? Entonces esa es más o menos la idea que vamos a seguir a continuación y vamos a hacer uso de algunas definiciones que les mencioné en ¿cómo se llama? En la imagen que les subí, ¿vale? Entonces creo que va a ser necesario que ponga la imagen. Permítanme poner la imagen. Muy bien, entonces esta fue la imagen que yo les compartí. Está un poco chiquita, pero se entiende un poco. Vamos a hacer un poco de zoom acá. Entonces me fijo en este punto, digamos que vive en el plano en el que yo quiero, en el punto P. Vamos a hacerle zoom. Este punto P vive en el plano en el que yo quiero, en el que yo estoy trabajando. Digamos, en el caso del triángulo sería ese plano que obtuvimos de manejar las propiedades vectoriales. Tenemos el vector normal a la superficie, que es el azul del lado derecho, y el azul del lado izquierdo, el que está sobre el plano, es la componente tangencial, la componente que está en el plano. Y la suma de esas dos componentes, digamos, con cierto coeficiente, nos determina, porque no son necesariamente normales, ¿no? Tenemos aquí las direcciones S y N, entonces nos determinan el vector rojo, que sería el vector de tracción ahí más o menos, ¿no? Y aquí en grande pues tenemos las coordenadas que nos forman nuestro espacio. Entonces vamos a trabajar con eso. Tenemos entonces que, déjenme ponerlo aquí, ajustar, listo, muy bien. Entonces, como les mencioné, las relaciones que queríamos eran que, bueno, en cuanto a nada más la magnitud, sigma n, perdón, la magnitud
la componente normal del vector pues es simplemente la proyección normal hacia la dirección normal. La dirección de la componente normal del vector de tracción punto la normal de la superficie nos da la componente, ¿okay? La magnitud la magnitud del vector. Y en este caso, la norma al cuadrado del vector de tracción, como es razonable, es igual al cuadrado de las componentes. Lo voy a poner así. Claro que aquí también pueden ponerle la norma, ¿ok? Entonces, lo primero que queremos hacer es calcular sigma n, el vector, la componente normal del vector de tracción. ¿Por qué? Porque sigma n, perdón, aquí más bien me conviene ponerlo así. Sigma n es simplemente la proyección del vector de tracción en la componente normal. Y pues eso tiene mucho sentido, ¿no? Simplemente estoy proyectando, haciendo como una proyección de este vector de tracción en este plano hacia esta dirección, hacia la dirección normal. Entonces es simplemente un producto de vectores. Sigma n es igual a 1 entre 19 al cuadrado por 26,8,29.5. Ahora, este vector de tracción, como ya lo hemos calculado, 1 entre 19 es porque el vector de tracción iba multiplicado por eso, ¿vale? De este lado. Y 1 entre 19 al cuadrado es porque el vector normal también tiene un factor de peso de 1 entre 19, ¿ok? Entonces, por eso es el 1 entre 19 al cuadrado. Y aquí vamos a ponerle el vector de normal, que era 10, 15, 9, 10, 15, 6. Bien, entonces aquí 1 entre 19 al cuadrado, uno de los 19 es por el vector de tracción y el otro de los 19 es por el vector normal. ¿Okay? Si hacen bien el calculito, esto tiene que salirles más o menos, bueno, aquí como lo hice, es para calcular la magnitud simplemente, ¿ok? 1.54. Entonces, esta es, perdón, la magnitud. 1.54, ¿qué? Pues otra vez pascales. ¿Y por qué la magnitud? Bueno, como yo ya sé la dirección del vector yo ya sé la dirección de la componente normal al vector de tracción, ¿cuál dirección es? Bueno, pues la de la normal, ¿no? Simplemente es 10,15,6. La magnitud es, digamos, lo importante en este caso, que es 1.54 pascales. Si yo quisiera el vector de tracción, pues simplemente, el vector, la forma de vector de este valor escalar, pues simplemente lo pongo en la dirección de la normal, ¿no? Que sería 10,15,6. Entonces ahora sí ya tengo este vector de acá. Si lo quiero normalizar, pues simplemente entre 19. ¿Okay? Pero aquí lo que tuvimos entonces sí es una expresión escalar que hace referencia a la magnitud de esa componente. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la componente transversal, la componente, ¿cómo se llama? Tangencial del vector de tracción. Entonces, habíamos dicho justamente, tenemos esta relación, que el módulo cuadrado del vector de tracción es igual a la suma de los módulos cuadrados del vector de
de la componente normal y la componente tangencial. Entonces lo único que vamos a hacer es simplemente aquí un pequeño despeje. Digamos, si lo quieren ver en componentes, sería TI, para practicar un poquito. TI menos sigma n. Y aquí aprovecho un poco el S y el N para hablar de esas componentes, ¿no? Entonces ahora sí, TI es igual a 1 entre 19 al cuadrado por, nuevamente acá, 26.8,29.5. Simplemente es otra vez un producto de tensores, ¿no? En este caso vectores. Y aquí es 26.8, 29.5. Aquí simplemente estoy calculando el módulo cuadrado y eso es más o menos 4.46. ¿Okay? Lo que me falta ahora simplemente es hacer la resta. Ya había calculado el módulo del vector de la componente normal al vector de tracción, entonces simplemente puedo elevarlo al cuadrado y calcular la raíz, ¿no? Entonces, sigma s va a ser igual a la raíz de 4.46 menos 1.54 al cuadrado, eso es 2.37. Hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces vamos a hacer la resta. Eso es igual a 2.09. Okay, otra vez son pascales. Muy bien, entonces lo que hicimos fue obtener los valores, los módulos, digamos, pues sí, las normas de los vectores de tracción, de las componentes del vector de tracción, perdón, que eran 1.54 pascales y sigma s. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es, estos son los valores, digamos, de las componentes del vector de tracción, o sea, de cómo sienten los esfuerzos en un punto del plano, en las direcciones paralelas al plano, digamos a este bistec de acá, y normales al mismo. Entonces esas son las que nos van a componer, las que van a formar el vector de tracción. ¿Cómo puedo yo expresar estos elementos de forma vectorial? Bueno, como les he mencionado, en el caso particular del vector normal es muy fácil, ¿no? Porque simplemente agregamos esta componente normalizada del que calculamos, del vector normal a la superficie. En el caso del vector paralelo a la misma, del vector tangencial, simplemente hay que hacer una resta, si sabemos que el vector de tracción es la suma de esas dos componentes, pues simplemente hacemos la resta del vector de tracción menos el vector de normal y normalizamos ese resultado, ¿no? Entonces tenemos ahora sí ya la dirección tangencial o paralela, digamos, a la superficie y podemos simplemente agregarla aquí. Recuerden siempre normalizar para hacer eso, ¿no? Entonces aquí ya teníamos un vector normalito y aquí podemos hacer, digamos, la resta del vector de tracción menos el vector normal y eso normalizarlo, ¿no? Entre la norma. Si es cierto, entonces tenemos t es igual a sigma n menos sí. Entonces, eso es todo lo que quería mostrarles por ahora. Espero no haberme equivocado porque también lo hice en este momento con sus respectivas pausas, pero bueno, cualquier duda seguimos en contacto. Espero estén bien. Espero que ustedes hayan hecho ejercicio y les haya salido lo mismo que a mí, más o menos. Y bueno, eso es todo. Cualquier cosa me escriben.